específicas que desde acá vamos a mencionar y vamos a pasar adelante en señal de nuestra necesidad del poder de Jesucristo. ¿Qué vamos a pedir el día de hoy? Hoy vamos a pedirle al Señor lo más importante que podamos alguna vez pedirle. Hoy vamos a pedirle al Señor que llene nuestra mente y nuestros corazones con su Santo Espíritu. El Señor Jesucristo dijo en su Evangelio que si nosotros los seres humanos, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Santo Espíritu a los que se lo pidan. De tal manera que podemos concluir que la buena dádiva, por encima de todas las demás, que Jesucristo quiere impartirnos desde el santuario celestial, es su Santo Espíritu. Así que todo aquel que quiera pedirle al Señor de manera fervorosa por este don más grande que cualquier otro don, venga adelante y arrodíllese junto conmigo. Venga. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Y vamos de rodillas. Nuestro Padre Celestial, las palabras de Cristo que dejaste para nosotros nos dan la certeza de que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, tú, Señor, nos las concederás. Amén. Hoy, Padre Celestial, nos acercamos con absoluta confianza y certeza de fe de que delante de tu trono permanece nuestro hermano mayor, Jesucristo nuestro Salvador, intercediendo por nosotros. Te rogamos, Padre Celestial, que le concedas a Cristo y Cristo pueda impartirnos desde tu trono tu Santo Espíritu, Señor. Padre Celestial, tu palabra en Juan nos dice que nos convenía que te marcharas al santuario celestial, porque habiéndote marchado nos dejarías otro consolador que estaría no solamente con nosotros, sino en nosotros, Señor. Por tanto, Padre Celestial, hoy pedimos que el representante de Jesucristo, independiente de la humanidad y no limitado por ella, venga a morar dentro de nosotros, Señor. Tome control de nuestros corazones y mentes, Padre Santo, y nos haga a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús, Señor. Padre Celestial, que a través de tu Santo Espíritu podamos mirar de manera constante a la cruz. Que a través de tu Santo Espíritu nos sentamos, Señor, atraídos por el poder que llevará cada pensamiento cautivo a Cristo para vivir solamente vidas de continua obediencia a ti, Señor. Cumple tu promesa en nosotros, Padre Celestial, porque a través de tu Santo Espíritu podremos vencer las tentaciones. Cumple tu promesa, Padre Santo, porque no te estamos pidiendo fuera de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que respaldes tu promesa, aquella en la cual nos dijiste, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso, Señor, clamamos a ti ese poder, el poder más elevado que podamos clamar, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo nuestras vidas sean vidas santificadas para la honra y gloria tuya, Padre. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por suplir cada necesidad a través de este magno don que nos has dejado en tu Espíritu. Gracias, Señor, por esta hermosa recepción de tu don. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Muy bien. Sean tan amables de acompañarme a la Biblia en el capítulo número 3 de Génesis.
En el capítulo número 3 de Génesis, nosotros tenemos en el versículo número 4 una abierta contradicción de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 4, la serpiente le dice a la mujer lo siguiente. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo número 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué había dicho Dios en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos el resto de la historia. Sabemos que la mujer y su marido comieron del fruto del cual Dios había dicho: no comeréis de él. Luego de eso, luego de cometer semejante pecado, el hombre llega a experimentar dos condiciones terribles delante de Dios. Primera condición. Acompáñenme allí en Génesis capítulo 3 y leamos el versículo 21. Génesis capítulo 3 y el versículo 21. Primera condición. El hombre experimenta dos condiciones delante de Dios después de cometer su pecado. Número 1, Génesis capítulo 3, versículo 21 nos declara la primera condición. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunto, ¿qué es necesario para que un ser humano pueda vestirse de túnicas de pieles de animal? ¿Qué es necesario que le pase a ese animal? Es necesario que el animal muera. Por tanto, y dependiendo del contexto en Génesis capítulo 4, sabiendo que Abel era pastor de ovejas y sabiendo que Juan el Bautista declaró a Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sabiendo que Primera de Pedro capítulo 1 dice que Cristo fue sacrificado como Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo, entendemos que esa muerte fue una muerte sustitutoria de un cordero que simbolizaba a aquel cordero sin mancha que tomaría nuestro lugar y moriría por nosotros. ¿Sí? Muy bien. La primera condición entonces que el hombre adquiere delante de Dios después del pecado es la que siempre hemos sabido como consecuencia última del pecado. Romanos dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Por tanto, en el día que el ser humano comió de ese fruto, ese día debía morir. ¿Por qué no murió? Porque un cordero que simbolizaba a Cristo tomó su lugar. Noten lo interesante. Dios no postergó el cumplimiento de su promesa. Dios no postergó el cumplimiento de su advertencia. El día que el ser humano pecó, ese día hubo muerte en el jardín del Edén. Primera condición, el hombre se hace después del pecado legalmente condenado a muerte. ¿Por qué no murió? Porque un cordero tomó su lugar, símbolo del Cordero de Dios que tomaría el lugar de cada pecador de la humanidad. Primera condición, el hombre es legalmente condenado delante de Dios. Segunda condición. Génesis capítulo 2, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22. ¿Cuál es esta segunda condición? Confieso que no se ve tan fácil en este versículo, pero si le ponemos la lupa podremos comprenderlo. Mira esto. Génesis 3:22 declara: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Paréntesis bíblico. La Biblia en hebreo expresa sentido del humor y lo que leemos allí es una paradoja que Dios hace. ¿En qué consiste la paradoja? La paradoja es que Dios declara al hombre como uno de ellos, sabiendo el bien y el mal, y luego declara la razón lógica por excelencia por la cual el hombre no era posible que llegara a ser Dios. Noten lo que dice.
Y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hasta allí llega el sentido del humor. Ahora viene la paradoja, mira. Y ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Miren lo que está haciendo Dios. Dios dice, resulta que el hombre es ahora como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero vamos a ver qué ocurre si no come del árbol de la vida. ¿Qué pasaba si el hombre no comía del árbol de la vida? ¿Qué pasaba? Se iba a morir, pero se iba a morir por la causa lógica de que el fruto que le proporcionaba la vida eterna, sujeto a la obediencia, ya no lo iba a alimentar. Por tanto, le esperaba la sentencia del mismo Dios, porque polvo eres y al polvo volverás. Mira esto. Pero ¿qué podemos ver allí que represente la segunda condición del hombre delante de Dios? Mira lo siguiente. ¿Por qué Dios saca al hombre del jardín del Edén? Versículo 23. Porque es que no es que solamente lo saca, sino que hace más. Mira eso. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué Dios sacó al hombre del jardín del Edén y aún más guardó el camino con querubines y una espada que se revolvía por todos lados para que el hombre no tomara del fruto de la vida? ¿Por qué Dios hizo eso? Atención. El hombre, después de su pecado, rogó al Señor, lo puede constatar en Patriarcas y Profetas, rogó al Señor que no lo expulsara, que Él lo iba a obedecer. Señor, no me botes del jardín, yo te voy a obedecer, olvídate de mi pecado, yo te voy a obedecer. Para la próxima, sí, Señor, esta vez me equivoqué, pero esta vez, la siguiente, yo sí te voy a obedecer. Pregunto, ¿podía el hombre cumplir su promesa? ¿Puede el hombre obedecer a Dios después de su pecado? Segunda condición del hombre delante de Dios. El hombre no es solamente un condenado a muerte. El hombre está irremediablemente sujeto al poder de Satanás y no puede resistir sus tentaciones. No hay nada en mi corazón ni en el suyo que pueda resistir las tentaciones de Satanás. Nada. Por eso la Biblia pregunta en Job, ¿podrá sacar algo limpio? ¿Podrá sacar a alguien algo limpio de lo que está sucio? ¿Puede una fuente que está vendida a Satanás hacer alguna buena obra? Primera condición, legalmente condenado a muerte. Segunda condición, irremediablemente pecador. Por eso Dios saca al hombre del jardín del Edén. ¿Cuál será entonces la condición para volver a comer de ese árbol de la vida? ¿Y por qué pregunto esto? ¿Han leído ustedes los últimos capítulos del libro de Apocalipsis? ¿Qué cosa aparece en esos últimos capítulos de Apocalipsis? A uno y a otro lado del río se levanta el gran árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Por qué está el árbol de la vida allí? Porque es el método de Dios para mantener nuestra inmortalidad sujeto a la obediencia. ¿Cuál es la condición para heredar entonces esa vida eterna? Para que yo pueda entrar y comer del árbol de la vida. ¿No lo dice el libro de Apocalipsis? Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para que puedan tener derecho al árbol de la vida. Pero ¿cómo hago eso? ¿En qué consiste guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué tal si citamos una declaración autorizada del Espíritu de profecía?
Primera cita del espíritu de profecía. Condición de alcanzar la vida eterna. Escuche. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre. ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado? Es exactamente la misma de siempre. Tal cual era en el dónde. ¿En dónde? Le voy a dar un paréntesis bíblico. La palabra jardín de Edén en hebreo es Gan Eden. Cuando los traductores de la Biblia al hebreo tradujeron la Biblia al griego, agarraron la palabra Gan y la vertieron con paradeisos. Que cuando usted la lleva al castellano es ¿qué cosa? Paraíso. ¿Qué significa paraíso en griego? Jardín. Lo que eso dice es tal cual era en el ¿dónde? En el jardín de Edén, en el paraíso. Antes de la caída de nuestros primeros padres. A ver, ¿cuál es la condición que es hoy y siempre la misma? La perfecta obediencia a la ley de Dios. La perfecta justicia. ¿Cómo es la cosa? ¿Será que de verdad está hablando en serio esta señora? Sigamos, adelante, mira esta cita. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, no, Señor, mira, vamos a hacer un trato. Yo voy a dejar todo esto que está mal, pero déjame esto. Esto no me lo quites, por favor. ¿Aceptaría Dios un trato semejante? La vida eterna, si se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Quiere llevar Dios al jardín del Edén de la Nueva Jerusalén para que alarguen su mano y coman del árbol de la vida gente que aún viva sometida al pecado. Por eso el camino a Cristo declara que no es un decreto arbitrario de parte de Dios lo que excluye al pecador del reino celestial. Es su misma incapacidad para resistir la perfecta santidad de Dios lo que excluye al pecador del reino celestial. ¿Cómo podía hacer el hombre para volver a obedecer la ley de Dios? ¿Cómo puedo yo, que vivo en el 2018, cómo puedo yo en este año poder volver a ofrecer obediencia a mi Dios? ¿Puedo yo volver a ser obediente a mi Señor? Dos condiciones: legalmente condenado, irremediablemente pecador. ¿Cómo iba Dios a solucionar semejante problema? ¿Cómo iba Dios a resolver semejante problema? La palabra de Dios declara en Gálatas capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Nacido de qué? ¿Nacido de qué? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo habría de nacer en esta tierra para poner el estandarte divino en el mismo lugar que Satanás reclamaba como suyo. En el lugar en donde Satanás decía, nadie me quita los cautivos, Cristo vendría para demostrar que la ley de Dios puede ser obedecida. ¿Lo hizo Cristo? Vamos a preguntarle a la Biblia que nos cuente un poquito de cómo Cristo venció. Hebreos capítulo número 2. Hebreos capítulo número 2, versículos 14 al 18. Mira, comprender este texto
es de importancia fundamental. Porque en este texto nos dice que Cristo vino al mundo para llevar a cabo precisamente las dos más grandes necesidades que la condición del hombre le demandaban. Condenado legalmente a muerte, irremediablemente pecador. Génesis declaraba que estas dos condiciones el hombre las poseía. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18 nos va a mostrar cómo Cristo puede tratar con ambas condiciones. No solamente con una, hermano mío, sino con ambas. Veamos de cerca. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Este es Hechos, Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: por cuanto los hijos... Eso, dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. A ver, vamos a traducir eso a un bogotano más coloquial. Por cuanto los hijos de Dios eran de carne y hueso. ¿Ok? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Jesús, también participó ¿de qué? De lo mismo. Escucha. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Número 1, Cristo vino para morir y al morir destruir al que tenía el imperio de la muerte para que yo no tenga que morir la muerte del pecador. ¿Correcto? Primera condición. Y la segunda, mira lo que dice. Aquí viene, mira, qué maravilla. Y librar. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban ¿qué? Estaban durante toda la vida, ¿qué cosa? Ya va, sujetos a servidumbre. La pregunta es, manténgala en su mente para que la responda con el versículo 18. Mantenga esta pregunta en su mente para que la responda con el versículo 18. ¿De qué servidumbre quería librarnos Cristo Jesús? Respóndala con el versículo 18. Adelante. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto es, a nosotros los seres humanos. Versículo 17. Y ahora mira, ahora se pone demasiado bueno aquí, escucha. Esto es importantísimo. Por lo cual, a ver, por lo cual ¿qué? Vino para morir y librar. ¿Quiere librar? Bueno, esto era necesario para librar. Escucha. Por lo cual le era una opción ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Dice eso el texto? Por lo cual era una posibilidad que fuese semejante a sus hermanos. ¿Dice eso el texto? Debía ser en todo. Hermanos, y ese debía es demasiado importante. De ese debía, la palabra deí en griego se saca la ciencia deontología, la ciencia del deber ético. Deontología viene de la palabra griega deí, que es lo que aparece allí. Debía, no le era opción. Debía, le era necesario. ¿Ser qué? Bueno, le era necesario ser más o menos parecido a sus hermanos. No. Le era necesario, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. En otras palabras, Dios quería que esto fuese así. ¿Para qué? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Recuerdan la pregunta? ¿De qué nos quería librar? ¿De qué servidumbre? Ahora mira, para expiar los pecados del pueblo. ¿Pero qué pecados? ¿Cómo puede expiar mis pecados? Versículo 18. Ahora sí contestemos la pregunta. ¿De qué nos quería librar? ¿De qué servidumbre? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿es qué? Como Él mismo sufrió
como Él mismo sufrió siendo tentado, entonces es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer a los que son tentados. Primera condición: el hombre era condenado a muerte. Cristo lo libra muriendo en su lugar. ¿Y cómo hace Cristo para librar la segunda condición? Cristo, al vencer las tentaciones que experimentó en todo semejante a nosotros, se hace capaz, se hace poderoso de librarnos cuando somos tentados. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Muchos de nosotros pudiésemos decir, bueno, es verdad, Cristo lo hizo porque Él era Dios. Era una mantequilla, era facilísimo. Cristo lo hizo porque era Dios. Ya va. Vamos a la Biblia, a Mateo capítulo 4, para ver cómo Cristo venció. Vamos allá. Mateo capítulo 4, y vamos a ver qué es lo que va a suceder en este momento. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Evangelio de Lucas dice que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Ahora mira, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Ahora bien, escuchen esto. ¿Sobre qué va a tentar el diablo a Jesús? ¿Qué es lo que el diablo le va a querer insinuar a Jesús? Para comprender esto, necesitamos leer los últimos 2 versículos del capítulo 3. Los últimos 2 versículos del capítulo 3. Por favor, mira esto. Los últimos 2 versículos del capítulo 3. Mira esto, aquí está. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora mira lo que pronuncia el Padre Celestial en esa ocasión. Aquí está. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuche esto, muy bien. ¿Qué es lo último que Jesús ha escuchado de parte de su Padre? ¿Qué es? ¿Qué es? Que Él es el Hijo amado de Dios, ¿sí o no? Pero mire esto. Muchos de nosotros podríamos decir, pero es que eso es muy fácil. Jesús sabía que era el Hijo de Dios porque Él era Dios. Ya va. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 7, para que ustedes vean el verbo que se aplica a Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y luego vamos a devolvernos a Mateo capítulo 4. Escuche esto, mire esto. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, escuche. Versículo 8. Escuche esto, mire esto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, es decir, por lo que sufrió, ¿qué aprendió? Ya va. Jesucristo aprendió como todo ser humano puede aprender. Algunos pensamos que Jesucristo vino en un cuerpo humano con un disquete, con un pendrive o con un disco duro divino. Jesucristo tuvo que aprender en las rodillas de María las enseñanzas de la creación que Él había hecho. Porque la palabra de Dios declara que Jesús
al hacerse humano, se vació a sí mismo. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios porque era Dios? Elena de White declara que Jesucristo reconoció su llamado al ministerio cuando supo que Juan el Bautista había comenzado a predicar. Oh, hermanos míos, Jesucristo, declara la hermana White, que conoció que Él era el Cordero de Dios cuando a los 12 años fue al templo de Jerusalén y presenció el sacrificio de la Pascua. Pero nosotros creíamos que Jesús era un cuerpo que recibió un disquete, un pendrive divino y sabía todas las cosas. Jesucristo tuvo que estudiar la palabra de Dios para encontrar su misión. Y ahora Jesús en el desierto va a ser tentado por el diablo recordando las palabras de su padre. ¿Qué había declarado su padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora sí, Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hermanos míos, ¿cómo se pone el cuerpo con 40 días de ayuno? ¿Qué pasa con la bomba sodio-potasio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los neurotransmisores cerebrales? ¿Qué pasa? Después de 40 días sin comer, Jesucristo estaba débil, su cuerpo era demacrado, su piel reflejaba el inclemente sol del desierto y las gélidas temperaturas de la noche. Su cuerpo temblaba y en ese estado físico demacrado, moribundo, se acerca el diablo para tentarlo. ¿Y saben qué le va a decir el diablo? Mira lo que le va a decir el diablo. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: pero bueno, chico, ¿tú no te has visto en un espejo? ¿No te das cuenta lo abandonado, demacrado, débil, espantosamente feo que estás? Yo creo que tú no eres ningún hijo de Dios. Yo creo más bien que tú eres el ángel rebelde del que habla la Biblia. Léalo, deseado a todas las gentes. Capítulo 12. Dame una demostración de que eres el Hijo de Dios, porque por lo que se ve, yo creo que tú no eres el Hijo de Dios. Oh, hermanos míos, Jesucristo tenía dos opciones: hacerle caso al testimonio que le daban sus sentidos, al temblor de su cuerpo, al hambre de su estómago, a la debilidad de su organismo, o podía seguir creyendo en lo último que había escuchado del Padre Celestial. Dios había dicho: este es mi Hijo amado, y ahora los sentidos, el desierto, la inclemencia del clima, el hambre, le decían: Dios no puede tratar a sus hijos como tú. Dios no puede tratar a sus hijos así. No parece que seas un hijo de Dios, pero si lo eres, dame una demostración, convirtiendo estas piedras en pan para que yo crea y te adore. Y ahora viene la pregunta clásica: ¿por qué no podía Jesús obrar un milagro para comer? Todo adventista tiene la respuesta para esa pregunta. Porque el Padre en su voluntad había dicho que Jesús no podía obrar un milagro para su propio beneficio. Pero porque el Padre quería eso. Porque la voluntad del Padre era que Jesús no obrara un milagro para su propio beneficio. ¿Por qué razón?
Escuche la única respuesta posible a esa pregunta. La única respuesta posible de por qué el Padre no permitía que Cristo obrara un milagro para su beneficio es porque el ser humano no puede obrar un milagro para resistir al diablo. Si Jesús quería ser el ejemplo de nosotros, debía obedecer a Dios como nosotros podemos. ¿Dice eso el espíritu de profecía? Por favor, vamos a mirar la cita que comienza con estas palabras. ¿Tuvo alguna ventaja sobre mí? ¿Tuvo alguna ventaja sobre mí? Aquí está. Escuchen esto. La victoria de Cristo y su obediencia son las de un verdadero ser humano. Ahora, por amor a Dios, escuche bien esta declaración. Caemos en muchos errores en nuestras conclusiones debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de nuestro Señor. Y aquí está el error en donde caemos. Cuando le damos a su naturaleza humana un poder que no es posible que tenga el hombre en sus conflictos con Satanás, ¿qué pasa con la humanidad de Jesús? Destruimos la integridad de su humanidad. Ah, bueno, predicador, lo que pasa es que Él era Dios, por eso venció. Pero bueno, predicador, lo que pasa es que Jesucristo desde nacimiento es santo y tiene ventaja. Cuando le damos a su humanidad un poder que no es posible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos la integridad de su humanidad. ¿Cómo venció Cristo? Sigamos leyendo. Él imparte su gracia imputada. Sí, Señor, Cristo vino para perdonarnos, pero hay más, hay más. Cristo vino para impartir, ¿qué cosa también? Poder a todos los que lo reciben por fe. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que se combinen. Y aquí está la clave. ¿Puedo yo dejar de ser un pecador empedernido para convertirme en un santo hijo de Dios? Mira la clave. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás a menos que se combine en el poder divino con su agente humano. Si Cristo me llena de poder y yo hago mi esfuerzo determinado por permanecer mi mente en Él, puedo vencer las tentaciones de Satanás. Escucha más. Así sucedió en el caso de Jesucristo. Mira lo que dice. Podía aferrarse al poder divino. No vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor. ¿Alguna vez habían leído una cita tan clara de Elena de White en relación a este tema? Yo no. Cuando la encontré me iba a dar algo saltando. Es maravillosa. Escucha, no vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor, sino como un hombre para obedecer la santa ley de Dios. Y por eso es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Ahora bien, ¿cómo venció Cristo a Satanás en esa tentación? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Él respondió y dijo, ¿cómo venció? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Puedo yo vencer si me aferro a la palabra de Dios como Cristo se aferró a la palabra de su Padre? ¿Puedo yo vencer? Vamos a dejar que la señora nos lo diga. A ver, vamos a la cita que se llama así. Vamos a ver. ¿A qué se aferró Cristo? ¿A qué se aferró Cristo? Mira esto.
Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. No solamente venció la tentación como hombre, sino que nos puede mostrar cómo hacerlo, cómo se logra. Mira, ¿por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? ¿Por qué venció? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, ¿qué más? Y a nosotros, escucha esto, qué maravilla, qué grande es nuestro Dios. Y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Pregunto, ¿puedo yo participar de la naturaleza divina? ¡Oh, gloria a Dios! ¿Para qué? Para que podamos huir de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Sigamos, mira cómo termina la cita. Me encanta esta cita. Mira cómo termina. Toda promesa de la palabra de Dios es nuestra, nos pertenece. Toda la promesa de la palabra de Dios es mía, es suya, hermano querido. ¿Y para qué la podemos utilizar? Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino ¿qué cosa? El poder de la palabra. Si miro el poder de la palabra, puedo vencer, pero si miro mi debilidad, si miro mis circunstancias, caeré y volveré a caer. Pero si me aferro al poder de la palabra, Cristo puede hacerme vencedor como Él fue vencedor. Finalizamos con esto. ¿Y qué hay de la cruz? ¿Qué hay de la cruz? Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Miren esto. Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Mira esto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿De qué está hablando eso? Del momento en el que Cristo está en la cruz y las tinieblas cubren los cielos. Ahora mira lo que va a decir Jesús. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pudiésemos decir, bueno, Jesús era Dios, así que en lo profundo de su corazón sabía que Dios no lo había abandonado. Entonces quiere decir que lo que Él está diciendo allí es puro teatro. Quiere decir que lo que Él está diciendo allí es puro juego de palabras para seguir el supuesto plan de salvación. Hermanos míos, escucha con atención las palabras del deseado de todas las gentes sobre este versículo. Vamos a la cita que dice: durante la hora de su muerte. Escucha esto. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. ¿Qué cosa torturaba Satanás con fieras tentaciones? El Salvador. Hermanos, mire, esto es increíble, de verdad, es increíble. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Nosotros decimos, bueno, pero es que Él era Dios, Él sabía que iba a resucitar. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba.
La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. ¿Qué más sigue diciendo la cita? Escuche esto. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Pero es que él sabía, él era Dios. Escucha. Entre las terribles tinieblas. ¿Alguien sabe cómo se llama el tema de hoy? ¿Alguien sabe? A ver, vamos a buscar en el volante, a ver. ¿Cómo se llama el tema de hoy? A ver, ¿alguien sabe cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo se llama? Por la fe venció Cristo. Escucha esto. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había bebido las últimas heces de la copa de la desgracia humana. Ahora escucha, hermanos míos, a qué se aferró Jesús en la cruz. Escucha. En esas terribles horas había confiado en la evidencia. ¿Qué evidencia? De que Él era Dios. No. Había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. En eso se aferró. Había confiado en la evidencia de que Él era aceptado de su Padre. Y dice la palabra, conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe. Es que Él era Dios, por eso venció. Por la fe, Cristo venció. ¿Puedo yo, gracias a su humanidad, vencer? ¿Puedo? ¿Puedo o no puedo? Mira lo que dice la última cita, por favor. La última cita comienza así. Propósito de su humanidad para mí. ¿De qué vale que Él se haya hecho hombre? ¿Recuerdan? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte y para librar a los que toda su vida vivían sujetos a servidumbre. ¿Cuál era la servidumbre? Las caídas en las tentaciones. ¿De qué valió que Cristo se hiciera humano por mí? ¿De qué valió para mí? Mira lo que valió. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. Cristo nos ha unido al trono de Dios. Cuando se hizo humano, su divinidad se unió con mi humanidad para que mi humanidad pudiese tomar su divinidad y hacerme poderoso para vencer al diablo. Y ahora mira lo que dice. Esto es maravilloso, escucha. Quiere que sea suya la más alta influencia del universo, que emana de la fuente de todo poder. Nosotros, sus discípulos, han de tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar, un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció.
es maravilloso. Cristo me puede hacer vencedor gracias a que en su humanidad me une con Dios y me da de su naturaleza divina para hacerme poderoso como Él fue poderoso. Para que yo, si me aferro a la palabra de Dios, si tengo una relación espiritual con su palabra, si la llevo a mi mente, si lleno mi corazón por su palabra, por su poder, por su Santo Espíritu, yo puedo ser vencedor como Él venció. Hermano mío, escucha. De esto se trata todo. Escucha. Estás luchando con un pecado. Estás luchando con un vicio que tienes años tratando de dejar. ¿O acaso no te has entregado a Dios porque no puedes vencer esa tentación? Quizá hoy haya aquí en medio de nosotros alguien que ha intentado vencer su tentación, su debilidad, y vez tras vez cae y cae y cae. Hermano mío, amigo mío, si has intentado vencer el pecado sin Cristo, esto es imposible. Pero cuando Cristo llega a vivir en ti, cuando por la palabra de Dios su Espíritu Santo llega a formar parte de tu vida, cuando recibes su palabra por la fe y crees lo que la palabra dice y clamas a Dios, su Santo Espíritu, su poder, Cristo te hace vencedor. Cristo te da fuerza. Cristo te da la capacidad de dominarte a ti mismo, de dominar tu pecado, de dominar tu tentación. Cristo te hace vencedor como Él fue vencedor. Por esa razón, hoy, más que nunca, la única forma de obedecer la ley de Dios y conseguir la justicia que nos permita vivir para siempre es a través del poder de Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Él puede hacerte vencedor. Él nos puede hacer vencedor, pero tienes que venir a Él. Tienes que venir a Jesús. Por eso hoy quiero preguntar: ¿hay alguna persona en medio de nosotros que aún no ha venido a Jesús? ¿Hay alguna persona en medio de nosotros que aún no se ha entregado a Jesús? Cuyo corazón, mente no le pertenezcan aún a Jesús. ¿Hay alguno aquí que hoy desea entregarse al poder de Cristo para vencer toda tentación? ¿Hay alguno de nosotros? ¿Puedes pasar aquí adelante? ¿Puedes venir? ¿Hay alguno de nosotros? Yo quiero invitar a mi hermano Jaleví. El hermano Jaleví, cuando yo iba entrando por las puertas, me dijo: hermano, pastor, yo me quiero bautizar. Oh, gloria a Dios. Hermano Jaleví, ¿puedes venir, por favor? ¿Hay alguna persona más que, como este valiente siervo de Dios, quiere hoy entregarle el corazón, la mente a Cristo, para que Cristo te ayude a vencer, te rescate del vicio, te rescate de la maldad y te dé poder para hacerte vencedor? ¿Hay alguna persona más? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna persona en medio de nosotros que desee unirse a este
valiente hijo de Dios? ¿Hay alguna persona? Ven al Señor Jesús. No te resistas, hermano mío. No te resistas. Solamente no resistiendo, sino permitiendo que Cristo obre en ti, es como Él te ha de llevar al reino de los cielos. Por su gracia que te ofrece perdón, por su poder que te ofrece victoria, Cristo te lleva al reino de los cielos. ¿Hay alguno más? Ven al Señor Jesús. No tengas temor. Es una hermosa oportunidad para venir al Señor Jesús. ¿Hay alguna persona más? ¿Habrá alguna persona más? Yo quiero pedirle a Mónica, por favor, Mónica, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra adoración se rinda a Cristo Jesús. Vamos. Mientras Mónica canta.
Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo entrego todo a ti. Todavía hay oportunidad para ti. En el nombre de Jesucristo, tú también puedes hoy ser un vencedor. ¿Quieres en el nombre de Cristo venir y recibir perdón y poder para vencer? ¿Podemos esperar por ti? Ven adelante en el nombre de Jesús. Queremos orar por ti y agradecer a Dios porque su poder te ha dado ya victoria. ¿Hay alguna persona más? ¿Hay alguna persona más? Ven adelante en el nombre de Jesús. Ven a Cristo. Hoy es el día de victoria. Hoy es el día de salvación. Cristo te dará perdón y poder para vencer. ¿Podemos orar por este valiente siervo de Dios? ¿Podemos los hermanos de la iglesia ponernos en pie y alabar a Cristo por esta hermosa victoria? Nuestro Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, hoy sabemos que eres poderoso para ayudarnos cuando seamos tentados. Hoy sabemos, Señor, que viniste no solamente para morir en nuestro lugar, sino para darnos ejemplo y poder para una vida santa, Señor. Oh Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, mora en nuestros corazones y danos así el poder de vivir vidas de continua obediencia para ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho en nuestro hermano Jaleví. Oh Padre Santo, bendice su vida. Sella esta decisión, Padre bueno, para que él esta semana pueda bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, a las personas que hoy se encuentran acá, que aún no han decidido entregar sus vidas a ti, sigue por favor, Señor, rogando en sus corazones. Sigue insistiendo a través de la influencia de tu Espíritu en sus corazones y conciencias para que ellos dejen de resistirse y puedan entregarse a los pies de Jesucristo. Gracias por escucharnos, Padre Santo. Gracias por esta noche de victoria. Acompáñanos a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén.